Lo dijo él. A primera hora. La decisión de eliminar el ICE. ¿Qué es el ICE? El impuesto a los consumos especiales. Para que baje el precio de la cerveza durante el Mundial, ¿es medida totalmente populista? ¿O es adecuada porque, como dicen en la costa, se trata de una bebida refrescante? Así que participen, por favor, participen. ¿Medida totalmente populista o es una medida adecuada? Porque la biela es una bebida refrescante, es una medida de moderación, una bielita cuando hace bastante sol. Y por supuesto compartiendo con los panas y viendo el fútbol, ¿no? Ahí tienen ustedes. Participen, por favor, de la pregunta. A ver, yo quiero empezar por ahí rápidamente con esto. Yo me quedé loco con esta medida. Por supuesto hay gente que la va a aplaudir, van a hablar de la sensibilidad. Yo prefiero que me bajen el precio de la gasolina que me bajen el precio de la cerveza. Sé que algunos me van a dar palo por lo que estoy diciendo, pero es así. Y claro que me gusta la cerveza, no me voy aquí a hacer el digno, ¿no? Me gusta la cerveza, me encanta la cerveza, muchos tenemos barriga cervecera por eso. Y yo suscribo en el sentido de que recuerdo un debate hace años en el Congreso Nacional, en donde pretendían, fue en el Congreso del 2003 al 2007. Entonces, en ese Congreso tuvimos primero, entre 2003 y 2005, al presidente Lucio Gutiérrez, y entre 2005 y el 14 de enero del 2007 al presidente Alfredo Palacio González. No recuerdo en cuál de los dos gobiernos fue, creo que fue en el gobierno de Gutiérrez, que mandaron al Congreso Nacional un proyecto de urgencia en materia económica y pretendían aumentar el impuesto a los consumos especiales para cerveza. Y me acuerdo clarito, ¿no? Los diputados de la costa, particularmente de Guayas, protestaban por aquello. Y me acuerdo de mi apreciado amigo y colega Alfonso Harviteri, el Pocho, que fue diputado pues del Congreso Nacional de 2003 a 2007. El Pocho se paró y explicaba que la cerveza es una bebida refrescante. Y es verdad, pues en la costa es una bebida refrescante, es una bebida de moderación. Obviamente no hay que pegarse tanta biela porque uno se chuma. Pero esa es la lógica de la cerveza. Y por eso finalmente no prosperó una medida de aumento impositivo sobre la cerveza. Pero claro, presentarte acá la reducción del ICE durante varias semanas por el tema del Mundial termina para mí siendo una medida completamente populista, termina siendo un distractor, porque por un lado anunciaron eso en la mañana y por otra parte en la noche nos clavaron tremendo aumento del precio de las gasolinas. ¿Qué le llaman actualización, no? Entonces, créanme, para mí es muchísimo más importante el saber que la gasolina se mantiene en unas condiciones un poco más estables. Está claro que el comportamiento de los combustibles tiene mucho que ver con la situación internacional, el precio internacional del petróleo, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, las condiciones del transporte en el estrecho de Hormuz. Hay un montón de factores, un montón. Cierto es también que en el caso ecuatoriano no está completamente liberalizado el precio del diésel, de la gasolina extra, de la gasolina de Ecopaís, porque hay un sistema de bandas. Solamente la super está completamente liberalizada. Pero vamos, los precios que tenemos hoy no tienen precedentes, no tienen precedentes en la historia de nuestro país. Y eso, díganlo o no, repercute en el precio de los productos que uno compra en el supermercado. Yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo cada que voy al supermercado me encuentro con que los productos están con precios más elevados, ¿ya? Uno va a la sección de fideos y uno encuentra cada mes diferente el precio de los fideos, cada mes diferente el precio de los quesos, cada vez diferente el precio del yogur. O sea, estoy hablando de cosas que son de nuestra cotidianidad, ¿no? Así que eso de que no suben los precios y no hay un impacto en la economía real que enfrentamos los ecuatorianos y ecuatorianas es falso. Que hay unas cifras macroeconómicas, lo explicaba el actuario y economista esta semana, Juan Sebastián de Naranjo, en nuestro espacio de noticias, en una entrevista con Andrea y este servidor. Que la macroeconomía está exhibiendo unas condiciones de estabilidad interesantes, lo dicen los conocedores en materia económica, pero ¿qué pasa cuando esa macroeconomía no se traslada a la microeconomía? ¿Y qué pasa cuando a nivel micro tú pagas más? Por la adquisición de los productos de primera necesidad, se paga más por el transporte.
O sea, es lo que está pasando y eso hay que decirlo, o sea, sin ambajes, no decir actualización de los precios. Si ayer pagaste 1 y hoy pagas 2, estás pagando más, por ende hay un aumento del precio de los combustibles y hay un aumento de los precios de los productos de primera necesidad. Entonces, son cosas que a ratos hay gente que por tratar de no darle la contra a las autoridades, por tratar de quedar bien con las autoridades, por no hacerle el juego a la oposición, porque esa es la típica, ¿no? Se llenan la boca diciendo eso, no sostienen y no dicen las cosas como son. Vean, por ejemplo, esto, gracias, Alita. Diego, le voy a pasar un gráfico, Dieguito Román, este gráfico que me acaban de enviar este momento, sobre el precio de la gasolina, cuando lo tenga listo, para postear esa fotografía que me envía Alita Murillo. Le envío un abrazo, siempre está en sintonía. Ahí está la imagen. Miren ustedes, 5,79 el precio de la gasolina super. Tenemos 3,31 el precio de la gasolina extra y Ecopaís, 3,25 el diésel para uso automotriz. Estamos hablando que en el caso de estos combustibles, 15 centavos frente a los últimos 30 días de la extra y el Ecopaís. En el caso de la super, el aumento es brutal, porque pasamos de un precio sugerido de 4,81 a un precio de 5,60, 5,70, 5,79, por ejemplo, en esta que es una gasolinera de Primax. Es una monstruosidad. Y vean, acá en Estados Unidos los precios son distintos. Yo ayer, mientras obviamente recorría, me percaté, no alcancé a tomar fotos, pero no vi ninguna gasolina con un precio por encima de los $5. Hoy día seguramente tendré más posibilidades de ahí para tomar una fotito y para compartir con ustedes. Qué bestia, yo me he quedado loco con este precio. 5,79. 5,79 la super. Qué bárbaro. Terrible. Y hay gente que, por ejemplo, compra un vehículo y a ver, no es que son pudientes, no, ni mucho menos, pero se hace un esfuerzo para comprar un vehículo nuevo, dependiendo del vehículo, y lo primero que le dicen en la casa es, pondrále super, no le pondrá extra. Déjeme tomar cafecito también, porque si no, no funciona. Que es lo que extraño, por ejemplo, aparte de estar en la cabina, extraño el cafecito, en la cabina. Bueno. A ver, participen entonces en la pregunta, pónganle un me gusta, sigan poniendo un me gusta, 3,107 conectados, 629 me gusta, síganle poniendo un me gusta en la transmisión, ¿ah? Evancito Morales me recuerda que en Estados Unidos no es litro, es galón, por acá. Y acá me dice la Nati, no importa, tenemos cerveza sin impuestos, no importa. Pégese una biela, que con la biela, lo que pasa es que la biela no le puede poner en el tanque, ¿no? Imagínense usted. Ahí está, vehículos con turbo, dice, turbo inyección necesitan super, me dice Nelson Montoya. Tal cual. Bueno, a ver, hablemos de, como digo, participen en la pregunta. Miren ustedes, don Néstor, en Nueva York pagué la semana pasada 5,17, hoy pagué 4,95. En Ecuador está más cara la gasolina super. Acá me dice Néstor, de acuerdo a lo que me están diciendo acá, ¿no? Acá también doña Malena está más indignada que los hijos del yugo que te impuso la Ibérica Audacia, leyéndoles ahí un comentario. Y encima la súper de mala calidad, dice don Néstor Aguilera. Lo peor de todo es que al parecer casi todos amortiguados y nadie dice nada. Bueno, acá levantamos un poquito la voz, pero usted sabe que una golondrina no hace verano. Pero algo se procura hacer desde cada una de las trincheras que uno tiene, ¿no? Ya me dice Osvaldito Bravo, le envío un abrazo hasta el sur de Esmeralda, Sami Tonchihue, y a los queridos amigos del fraterno Canal Star. A diferencia de los precios de los productos de primera necesidad, podemos reclamar que la cantidad la van disminuyendo. Es decir, antes había una funda de 500 gramos, ahora le bajan a 360 gramos. Y te venden al precio de 500. Gracias, Osvaldo, por esta mención, ¿no? Carla Bonilla dice, ya borracho de cerveza uno ni cuenta se da de lo que pagó en gasolina. No, pues si toma no maneje, pues hable serio.
Si toma, no maneje. Bueno, el precio del barril de petróleo, sin embargo, este viernes, gracias Pedrito, la agencia F publica que el precio del barril de petróleo Brent, que es uno de los marcadores, nosotros nos regimos por otro marcador, baja un 2% y se cotiza en los $88. Bueno, esto creo que también es interesante para abonar al debate del precio de los combustibles. Acá el apreciado Diego Almeida dice, ahora sí no queda duda que el gobierno no quiere que andemos en vehículo, sino que andemos chumados. Un chistecito nomás, dice, un chistecito nomás. Qué bárbaro. Acá, gracias por este video que me envía Jeff Sanguña, la queridísima Analí Bermeo, que es abogada y que además es conductora del noticiero de RTS en Guayaquil, contó que pagó $116 por una tanqueada. No puede ser. No puede ser. 116. ¿Qué tiene? Qué bárbaro. Dios santo, qué bárbaro, qué bárbaro. Acá también Huguito Mejía me envió un gráfico similar de la Primax, 5,75. La Super 3,31, la Extra 3,25, el diésel para uso automotriz. Pregunta del millón, me dice acá la Pau. Lo de los impuestos, ¿debe pasar la exoneración temporal del proyecto de ley a ser impuesto? No tiene que pasar por la Asamblea, es una decisión ejecutiva del presidente, eso no pasa por la Asamblea Nacional. Bueno, a ver, dejemos de lado la biela, la gasolina, hablemos de temas electorales, porque lo que pasó ayer en mi radar no estaba. No sé en el radar de ustedes, en el mío no estaba. Pero por supuesto no termina solucionando el problema. Lo que ha pasado en el Consejo Nacional Electoral no es la solución. El cambio de presidente no es la solución. La solución era, y otra vez, la culpa no es de la vaca. La culpa es del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La culpa es de ese organismo que desde el 2021 no ha podido llevar adelante. 5 años le ha tomado y no ha podido llevar adelante la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y menos la renovación total del Consejo Nacional Electoral. Y como están las cosas, ese concurso no termina de arrancar. Así que establezcamos responsabilidades de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Ayer ocurre un golpe de timón, deciden defenestrar a Diana Tamaín de la presidencia del Consejo Nacional Electoral, elegir a José Cabrera como presidente. Lo que ocurre es un cambio de las autoridades, pero el Consejo Nacional Electoral termina siendo el mismo. Un consejo que está prorrogado y que ha permanecido demasiado tiempo dirigiendo procesos electorales. No se trata de las personas, se trata de respetar la institucionalidad. En el Ecuador hay cualquier cosa menos el respeto a la institucionalidad. Vamos a recapitular el reporte de Patricio Díaz Benítez de Ecuavisa sobre lo que pasó el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral. Ruele dedito. Fue una sesión sin sobresaltos. Después del acalorado pleno de ayer, Diana Tamaín convocó esta cita bajo el pedido de otros 3 consejeros. La decisión estaba tomada y fue Estela Acero quien hizo la nominación. Siendo una facultad de este cuerpo colegiado, el elegir a sus autoridades, mociono ante este pleno, se designe al ingeniero José Cabrera Zurita como presidente del Consejo Nacional Electoral. No se mencionó una destitución de la actual presidenta o el argumento para el cambio. Se pasó directo a la votación, donde la propia Diana Tamaín apoyó a José Cabrera. A favor. No estuvo el hasta ese momento vicepresidente del CNE, Enrique Pita. Y con 4 votos a favor de 4 consejeros presentes, se nombró a José Cabrera como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Fue la misma Tamaín quien le tomó juramento. Sí, juro, por mi país. La Constitución dispone que las funciones de presidente del CNE se ejerzan por 3 años. Tamaín estuvo algo más de 7 y se despidió frente a funcionarios y prensa. Aunque se mantiene como consejera, prefirió retirarse. El nuevo presidente aseguró que promoverá la democracia y garantizó el desarrollo de las elecciones seccionales de noviembre. Se desarrollará con normalidad, cumpliendo cada hito del calendario y respetando sobre todo la voluntad del electorado. Consumado ese cambio, pasaron al siguiente: nombrar a la nueva vicepresidenta del Consejo. Con los 3 votos de los 3 consejeros presentes, fue designada Estela Acero. No se dieron a conocer las razones por las que la hasta ahora presidenta del CNE perdió la confianza de los consejeros. Entre sus últimas decisiones cuestionadas estuvo el intento de cancelar
a Unidad Popular. La pregunta del millón, ¿no? Que creo que todos nos formulamos sobre qué fue lo que pasó, cuáles fueron los malestares, que suena por aquí algo, cuáles fueron los malestares que tuvieron los consejeros del CNE, porque, a ver, aquí ha habido una situación de mucha comodidad en el Consejo Nacional Electoral a lo largo de los últimos tiempos. La única voz disonante en el Consejo Nacional Electoral ha sido Elena Nájera. Pero prácticamente de los 5, 4 han sido muy consistentes en las votaciones y en las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Por ahí alguna 3-2, pero básicamente han sido 4-1. Casi siempre han sido 4-1. ¿Qué pasó en los últimos días? La gran interrogante tuvo que ver la Unidad Popular, estas maniobras. Lo de Unidad Popular fue probablemente uno de los ejemplos más clamorosos de maniobras internas en el Consejo Nacional Electoral. Cuando se bypasearon la norma, interpretaron la ley a conveniencia, se olvidaron de los plazos establecidos en la ley, se olvidaron que ya no había cómo sancionar Unidad Popular. El propio Giovanni Atarihuana, Natasha Rojas y otros dirigentes de Unidad Popular recordaban que, a ver, el Código de Democracia sí permite que el Consejo Nacional Electoral cancele organizaciones políticas. Sí permite aquello. Acaba una cancelación en un momento en el cual ya no se podía, por el plazo que establece el propio Código de la Democracia. Y después estos intentos de generar quórum, y cuando ya tenían quórum, estos intentos de volver a votar, y resulta que no había resolución, no clausuraban la sesión, sino que la suspendían y la convocaban, y ahí teníamos al consejero Merino, que, perdónenme, pero me parece a mí que las argumentaciones jurídicas del consejero Merino deben ser pieza de colección para cualquier tipo de capacitación en temas jurídico-electorales. Más adelante estará con nosotros Esteban Ron, que es académico, ¿no? Yo creo que las intervenciones del consejero Merino deberían ser tomadas en cuenta para que los estudiantes de las facultades de jurisprudencia de las universidades den cuenta de estos mecanismos para tratar de estirar como plastilina la norma, interpretar a conveniencia con unos argumentos realmente insólitos. Yo recuerdo aquel, y no sé si alguien me puede ayudar, ¿no? con el término exacto, pero él decía que las normas se actualizan, las normas se actualizan a través de una reforma legal, pero él decía que las leyes son flexibles, que las leyes son dinámicas, unos argumentos, créanme, yo no soy abogado, pero tengo algo de sentido común, y generé acá el comentario sin rodeos en su momento, pero por Dios, unas interpretaciones horrorosas, hasta que finalmente lograron el objetivo, ¿no? El tratar de convocar unas horas para que no esté Estela Cero, en su momento negar la presencia de María Cristina Cronfle, o sea, un montón de cosas. Ha sido muy, muy, muy irregular lo que pasó con Unidad Popular, y por ahí me han al menos mencionado que la Unidad Popular termina siendo la gota que derramó el vaso. Para eso no se prestaron ni José Cabrera, ni Estela Cero, ni Enrique Pita. Y las cosas hay que decirlas. O sea, cuando hay que criticar y hay que mencionar a quienes, y con los argumentos como corresponden, como lo estoy haciendo en este espacio. Como lo hago siempre. Aquí las críticas no son personales, las críticas son a la institución, pero por ejemplo, ni Enrique Pita, ni José Cabrera, ni Estela Cero se sumaron a ese desaguisado de cancelar la Unidad Popular bypaseándose la norma y sin entender que había unos plazos que ya habían precluido y que ya no había manera de hacerlo. Así de simple. Entonces eso me parece a mí, y como acá me dicen, terminó siendo la gota que derramó el vaso. Pero vamos un poco más atrás, no un poco, mucho más atrás, que igualmente el Pato Díaz de Coavisa nos ofrece un reporte sobre cómo es que este Consejo Nacional Electoral se mantiene ahí. Este consejo nace en 2019. Designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Este consejo tenía que enfrentar la primera renovación parcial en 2021. Y no ocurrió. No ha habido renovación parcial desde que fue designado este consejo. Entonces vamos a ver este recorderis que hace el Pato Díaz Benítez sobre cómo fue designado el Consejo el Consejo Nacional Electoral. Póngale, por favor, Dieguito. Fue el Consejo de Participación Transitorio el que en agosto de 2018
designó a Diana Tamaín y José Cabrera dentro del Consejo Electoral, también transitorio. Son los dos consejeros electorales que más tiempo llevan en funciones, casi 8 años. Pero no muy lejos están Estela Acero y Enrique Pita. Fueron designados para el CNE definitivo en noviembre del mismo año. Llevan 7 años y 6 meses, el mismo tiempo en que ha estado como presidenta Diana Tamaín y Pita como vicepresidente. Esto ocurrió a pesar de que la Constitución señala que el periodo de consejeros electorales será de 6 años, con renovaciones parciales por sorteo cada 3. Es decir, para 2021 debía salir una parte de ese consejo. La Constitución también dice que presidente y vicepresidente del CNE deben ejercer su cargo por 3 años. Pero eso tampoco se cumplió. Atamaín y Pita permanecieron en esas funciones por los mismos 7 años y medio. ¿Por qué? El Consejo de Participación Ciudadana no ha designado a sus reemplazos. En 2021, bajo la presidencia de Sofía Almeida, este organismo demoró el proceso de renovación y las pugnas políticas por cambio de presidentes fueron dejando de lado poco a poco ese concurso. El CNE, mientras tanto, recibió un espaldarazo del entonces procurador Íñigo Salvador, que avaló su prórroga, bajo el argumento de garantizar la continuidad de los servicios y actividades institucionales. Esto incluía que debían mantenerse en sus cargos internos, es decir, no cambió la presidencia. Fue lo mismo en noviembre de 2024, cuando cumplieron sus periodos los 4 consejeros. El Consejo de Participación Ciudadana, dirigido por Andrés Fantoni, no avanzó en el concurso y el procurador Juan Carlos Larrea confirmó su prórroga. La renovación del CNE tampoco avanza actualmente. El obstáculo ahora es la designación de catedráticos que elaborarán las preguntas para el concurso. Se pidió una nueva revisión de requisitos y así, por esa vía al menos, parece que tampoco habrá cambios. Esta nota nos pone un contexto muy interesante sobre, reitero, y fue con lo que abrí esta parte del comentario, la responsabilidad directa que tiene la institución llamada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el incumplimiento de su rol para renovar el Consejo Nacional Electoral. Los actuales consejeros del CNE cumplieron su periodo. Recapitulemos. 2 de ellos por sorteo. De los 5, 2 debían salir en noviembre del 2021 y los 3 restantes en noviembre del 2024. O sea, en 2021 debió haberse ejecutado un primer proceso de renovación. De los 5, por sorteo salen 2 y entran 2. Y en 2024, los otros 3 que se quedaron después del sorteo 2021 completaban el periodo de 5 años y debían ser reemplazados igualmente por la vía de un concurso de méritos y oposición. Resulta que como se unieron ambas renovaciones, 2021 y 2024, tenemos 2 procesos que debe llevar adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Resulta que no avanza ninguno. Ya, aquí en una nota de Coavisa da cuenta que una comisión ciudadana, ¿esta nota de cuándo es? Déjenme ver la fecha. Esta nota es de hace 3 días, del periodista Juan Pinchao de Coavisa Web. Una comisión ciudadana de selección del Consejo de Participación Ciudadana lleva adelante el proceso para renovar a 2 consejeros, pero todo sigue enredándose sin cumplir con su objetivo pese a que está en una de las últimas etapas. Solo resta que los postulantes rindan un examen escrito. Hay una impugnación ciudadana y que se designan los ganadores, pero eso no se logra concretar. Y hay un montón de argumentos, retraso tras retraso. Acá, por ejemplo, dice la nota, tras superar acciones de protección, renuncias de comisionados y más, el concurso se retomó en septiembre del 2025. En la nota de Patricio Díaz nos hablaba de cómo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de 2019 a 2023, bajo la presidencia de Sofía Almeida en 2021, debieron haber ejecutado el primer proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Y no lo hicieron. Una serie de acciones de protección, o sea, la utilización de candidatos que no fueron calificados, que ponen ahí cualquier recurso para tratar de entorpecer el desarrollo de los procesos, renuncias de los integrantes de estas mal llamadas comisiones ciudadanas de selección, que son un desastre. Miren ustedes el desastre que es la comisión ciudadana, entre comillas, para designar al nuevo fiscal general del Estado. El concurso se retomó en septiembre del año pasado. Desde entonces y hasta la fecha,
Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 9 meses. Siguen surgiendo piedras en el camino que hacen que todo se demore. Y aquí, por ejemplo, en este reporte de Juan Pinchao, de Coavisa, se establecen algunas fechas, ¿no? El 12 de septiembre del 2025, jueza suspendió el concurso tras aceptar una medida cautelar 2 días antes de que se rinda el examen escrito. El 17 de octubre del 2025 se desistió de la acción de protección y el concurso pudo continuar. El 11 de diciembre del 2025, el banco de preguntas presuntamente fue vulnerado y hubo que volver a seleccionar a los catedráticos. El 6 de abril del 2026, la comisión pidió al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana que active un notario para el sorteo de catedráticos. El 19 de abril se sesionó sin éxito para este fin. O sea, ni siquiera pueden contratar un notario. Ni siquiera. Hay 500 y pico de notarios en el Ecuador. Hablen con la FEN, con la Federación Ecuatoriana de Notarios, y conversen con los... Es facilísimo. Pero ¿cuántas veces no ha habido, pues, la convocatoria de un notario y hemos tenido en diferentes procesos para que el notario dé fe pública del desarrollo de diversos temas? Pero acá resulta que ni un notario pudieron activar. Y el 19 de mayo se volvió a pedir documentación a instituciones sobre catedráticos. Una de las últimas dilaciones ocurrió porque el equipo técnico no logró verificar la nacionalidad y la mayoría de edad de varios catedráticos que elaborarán un banco de preguntas para los postulantes. O sea, habla en serio, que un equipo técnico no logre verificar la mayoría de edad de varios catedráticos. Por Dios. O sea, yo leo esto y créanme, no pierdo mi capacidad de asombro. Por ello, la Comisión Ciudadana pidió el 19 de mayo que se complete la información. Recién el 2 de junio... Hace 10 días se hizo una nueva valoración de requisitos. Ecoavisa.com contactó a la comisionada Erika Bastidas para hablar sobre estos retrasos, pero no contestó. Mientras que la presidenta de la comisión, María Angélica Terán, dijo que se pronunciará luego de que sesionen. De esta manera, la comisión no cumplirá otra vez con el cronograma en el que se preveía que los nuevos consejeros estén listos para el 30 de junio. ¿Ya? Así nomás. Estoy viendo acá. Por ejemplo, me pasan acá un dato, ¿no? Sobre el concurso de fiscal, que también tiene una serie de tropiezos, pero más allá de ese tema. Miren ustedes cuánto tiempo ha pasado, cómo han incidentado los procesos de renovación del Consejo Nacional Electoral. Y tenemos a consejeros que están 7 años ahí, desde el 2019, que han ejecutado varios procesos electorales. Desde el 2019 tuvimos elecciones presidenciales en 2021, presidenciales y legislativas, elecciones seccionales y de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más la consulta popular en febrero del 2023. Elecciones anticipadas, agosto y octubre del 2023. Consulta popular, agosto del 2023. Tuvimos consulta popular y referéndum constitucional en abril del 2024. Tuvimos elecciones presidenciales y legislativas en 2025. Tuvimos referéndum constitucional en 2025, el del 16 de noviembre. Y ahora vamos a tener elecciones seccionales el 29 de noviembre, que debieron ser el 14 de febrero del próximo año. Pero asumieron un informe supuestamente técnico sobre una previsión del fenómeno del Niño que iba a llegar en el primer trimestre del próximo año, y resulta que el fenómeno del Niño ya está acá. Andrea leyó un reporte internacional sobre ya la incidencia, la presencia del fenómeno del Niño. Se les anticipó. O sea, ¿de qué sirvió? Y como digo, no pasa nada. No pasa absolutamente nada en este país. Las cosas hay que mencionarlas. Hay que cuestionarlas. ¿Qué me dice Gelacio? ¿Se pudiera demandar al CNE o al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué se puede hacer? Demandemos ante la Corte Constitucional. Es que, oigan, hay un claro incumplimiento de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es exclusivo de este consejo. Pero los 2 últimos consejos no han logrado renovar el Consejo Nacional Electoral. Que alguien me lo explique. Que alguien me lo diga. No han logrado renovar el Consejo Nacional Electoral. Ni el consejo anterior, que terminó en 2023 con los suplentes de los suplentes, ¿no?
que recordar luego de la destitución de 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la Corte Constitucional y 5 antes todavía en juicio político. Se fueron 12. Y no lo lograron. Es tremendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué me dice por acá mi doctor? Los periodos de los consejeros están en la Constitución. Entonces, sí se puede presentar algún tipo de recurso ante la Corte Constitucional. Sí se puede. Acá me dicen por acá. El CNE transitorio en su reglamento decía que no podrán ser vocales quienes fueron parte del transitorio. Y hubo 2, ¿no? La consejera Diana Tamaín y el consejero José Cabrera, pero esto no pasó. Y finalmente formaron parte del consejo definitivo. Acá me dice un abogado, gracias doctor Vicente. El procurador no puede interpretar la Constitución. Los consejeros debían salir a los 5 años en efecto. 5 años. Y era lo que reclamaba, por ejemplo, María Cristina Cronfle, cuando cumplieron los 5 años del año pasado, fue el reclamo de María Cristina Cronfle, de que ya habían terminado sus periodos y que tenían que haber sido reemplazados por los suplentes, mientras se llevaba adelante el proceso de selección, de integración del nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero aquí las normas se interpretan a conveniencia. Se puede hacer una acción constitucional, me dicen acá, a propósito de la pregunta de Gelacio. Aquí también falta que la comunidad jurídica se active, ¿no?, en este tipo de cosas. Estamos hablando del organismo que debe ser el guardián de la democracia, el guardián de los procesos electorales, ¿no? Acá me pasan otro dato, a propósito de lo que pasó el día de ayer. Con tanto tiempo en el cargo y ayer se vio una falta total y transgresión de procedimientos parlamentarios. El nuevo presidente del CNE emocionó a la vicepresidenta. Él mismo reconsideró, él mismo intervino en el debate. No funciona así la práctica parlamentaria, me dicen acá, y la práctica de procedimientos. Una persona que conoce cómo se desarrollan este tipo de procedimientos, ¿no? Acá me suscriben, fue un desastre la sesión de ayer. Acá hay otro dato, gracias Gisela. Los vocales del CNE no pueden ser enjuiciados políticamente en periodo electoral. Lo recoge así un criterio del procurador, incluso por ese criterio suelen no responder pedidos de información de la Asamblea Nacional. Ojo que el Consejo Nacional Electoral es un ente sobre el que la Asamblea Nacional, la función legislativa, tiene capacidad de fiscalización. Y resulta que no hay cómo, porque desde 2021 no hemos cesado en procesos electorales. Y hemos tenido proceso tras proceso, proceso tras proceso, porque además hay un tema. Me explicaban a mí que el periodo electoral no es que se termine el día de la proclamación de resultados. El periodo electoral en el cual no se puede tocar a los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral todavía se prolonga hasta que concluyan con todas las etapas. Es decir, la presentación de las cuentas de campaña por parte de los sujetos políticos. Esto se demora. Entonces es imposible fiscalizarlo, sostienen algunos. Por acá en cambio me dicen, mentira, dice, sí pueden ser enjuiciados en periodo electoral, lo que no puede ser es luego de la convocatoria, me dicen por acá. Bueno, esto también, digo, es materia de interpretación. ¿Ah? Me dicen por acá, gracias amiga. Recuerda que en la Corte Constitucional había un proceso de revisión de las medidas cautelares que entorpecían los procesos, que surgió por la elección de un defensor público. Luego la Corte Constitucional tomó ese caso para regular los concursos públicos y está ahí sin una resolución desde hace unos 2 o 3 años. Me dicen acá este dato que creo yo que termina siendo interesante, ¿no? Bueno, es lo que pasa acá. Golpe de timón. Hay un cambio en la conducción del CNE, pero las cosas cambian para no cambiar. Veamos. Dicen que por sus obras los conoceréis. Veamos qué pasa con el Consejo Nacional Electoral bajo la conducción y liderazgo de José Cabrera y de Estela Cero, en reemplazo de Diana Tamaín y de Enrique Pita. Que Diana Tamaín y Enrique Pita siguen siendo consejeros. O sea, se mantienen los mismos consejeros. ¿Ya? Estamos hablando de José Cabrera, de Estela Cero, de Enrique Pita, de Diana Tamaín y de Elena Nájera. Los 5 se mantienen ahí en el Consejo Nacional Electoral. Es decir, lo que ha ocurrido es un cambio de timón. Veamos qué ocurre. Cambio de nombres, cambio de acciones, veamos. Y veamos cuál es el papel obviamente externo sobre las ejecuciones, las acciones del Consejo Nacional Electoral. ¿A qué me refiero? A la incidencia que puede tener el poder en las decisiones que se tomen a nivel electoral. Eso también habrá que conversar.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.